donde está el Dios de Elías, si yo hago de la misma forma que lo hizo Elías, los resultados son los mismos. ¿Ve? Entonces, cuando usted, si ya está empezando a encajar en esto para hacer las obras de Cristo, cuando empiece ahora a leer los mensajes, ya usted sabe todo lo que tiene que ver. Para que creyera un profeta, ya usted eso ya lo sabe, no pierde el tiempo siguiendo en eso. Busque dentro del mensaje lo que tiene que ver, cómo Dios lo usó a él. Para usted aprender, para cuando Dios lo vaya a usar a usted. Entonces te va a cambiar, cada mensaje va a ser nuevo ahora. Porque ahora estás mirándolo de otro punto de vista, cómo es la relación mía con el Espíritu Santo para poder hacer las obras de Cristo. Cómo se rendía el profeta que conseguía resultados. Si yo lo hago igual, conseguiré los mismos resultados, porque es el mismo Dios. Yo lo que tengo es que actuar como la Biblia me dice que hay que actuar. Ahora dice, bien, para poder tener fe, para ejecutar lo que tenemos que hacer, dice ahora 3 cosas. Primero tenemos que averiguar cuál es el deseo de Dios para este día. ¿Cuál es el plan de Dios para este día? Y cómo tengo que llegar ante Dios por medio de ese plan. Vamos a repetirlo de nuevo. Pues le estoy hablando a los gedeones de hoy. Tengo que conocer cuál es el deseo de Dios, cuál es su plan y cómo tengo que llegar ante Dios por medio de ese plan. Miren, los sellos fueron abiertos en el 1963. Todo este tiempo Dios nos ha estado dando luz de las revelaciones de los misterios para que cada vez entendamos mejor su palabra, porque acabamos de decir que usted no puede tener fe en algo que no entiende. Todo este tiempo Dios nos ha estado llevando desde niños a adultos en madurez para poder entender la palabra de Dios y vernos a nosotros dentro del plan de Dios. Gloria a Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Pudiéramos traerlo también un domingo de escuela bíblica. Pero esta no es la escuela bíblica. Así que lo digo. Vemos por las escrituras, recuerdan que yo les dije, busquen escrituras a ver cuáles son profecías que nosotros tenemos que cumplir. En ellas están. Dios quiere en este día la manifestación de la iglesia Omega o continuación del libro de los Hechos. Dios quiere coronar la pirámide. Dios quiere hacerse carne. Dios quiere traer la manifestación de los hijos de Dios usando o teniendo acceso a su herencia, que es poder aplicar los derechos que tenemos como hijos e hijas de Dios a usar la palabra de Dios en autoridad para que provea, para que produzca aquello que estamos pidiendo. Gloria a Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, todo el tiempo lo hemos estado diciendo. La venida del hermano Branham, séptimo ángel mensajero, esa no era una meta en sí mismo, sino que era el mecanismo por medio del cual Dios iba a traernos a nosotros a la fe apostólica, para poder Dios dar cumplimiento por medio de nosotros a una serie de escrituras. Fíjense que toda la aclamación que cumple el profeta en su ministerio es para que ir trayendo un mensaje, para ir trayendo una atención. Pero es realmente la apertura de los sellos la que literalmente le permite a Dios traernos a nosotros a la fe apostólica. Así que le ha tomado a Dios lidiar con nosotros todos estos años para llevarnos a tener el mismo grado de fe que tuvo la primera iglesia. Porque necesitamos ese grado de fe para que vengan las mismas obras y señales que hubo en aquella, para poder cerrar ese círculo. Gloria a Jesucristo. Y entonces ahora nos dice, de esta forma, donde estuviere Dios, la señal de Dios estará con Dios. Si está en su pueblo, harán sus señales. Esa era la pregunta que tenía Gedeón. Si Dios está con nosotros,
¿dónde están sus señales y maravillas? ¿Ok? Ahora dice el profeta, si nosotros decimos que somos de Dios, entonces vamos a ver las señales de Dios. Y nos cita unas cuantas. 1, almas nacidas en el reino. Checkman, esa la estamos cumpliendo. 2, vidas enderezadas. Un checkman, también la tenemos. 3, sanidad de los enfermos. Amén. Sanidad de los ciegos y sordos. Not yet. Todavía no. Obras poderosas entre nosotros. Resurrecciones, trayendo la palabra creadora. Esa no la tenemos todavía. Pero están prometidas. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es su actitud cuando usted ve? Ok, alma nacida, la mía nació. Vida enderezada, mi vida fue enderezada. Sanidad de los enfermos la estamos viendo, no tengo problema. Pero faltan unas cositas. Algo en mí se me despierte. Dice, yo lo quiero. Si veo a Dios obrando en mí y ya me ha llevado a eso, ¿qué impide que lo otro venga? Si es el mismo Dios y la misma fe que he tenido, ha visto lo otro en manifestación y Él es el autor de la fe, Él me la va a dar para ver lo otro. Pero como dijo Gedeón, los cobardes, arranquen y váyanse. Porque no es para ustedes. Vuelve y dice ahora, si Dios está en nosotros, ¿qué pasa con nosotros entonces? Esa es una cita directa del hermano Branham. Si Dios está en nosotros, en mí, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me voy a quedar siendo un miembro de iglesia? Ocupando una silla. ¿Ese es el evangelio de Jesucristo? No, Señor. Entonces, ¿qué tiene Dios? Que levanta al ministro, empezar a predicar el verdadero evangelio. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus señales? Es una pregunta razonable, es una pregunta bíblica, y usted tiene todo el derecho de hacerla como lo tuvo Gedeón. Y un corazón contrito y humillado dice, Señor, ¿qué pasa? Dios tiene que venir a responder a esa inquietud que hay en su vida. Porque si usted es un hijo de Dios, usted tiene derecho de acercarse a su padre y poder hablar con su padre y que él le conteste. Eso no es solo para el ministro el que predica. Cada uno de nosotros es hijo e hija de Dios. Usted tiene tanto derecho para que Dios le responda a su oración como lo tengo yo, porque todos somos iguales y no hay nadie grande entre nosotros. Por causa del oficio hay unas cosas que Dios usa, pero mire, el oficio de hijo e hija de Dios, como estábamos trayendo este domingo, somos el mismo espíritu. Pero es el mismo espíritu en un cuerpo masculino o uno femenino, los oficios son diferentes, pero es el mismo espíritu. Gloria a Jesucristo. Ahora dice el profeta, hablando de la evidencia de la resurrección, el primer milagro de Dios es en usted. Algo que el hermano Rafi siempre nos lo dice en los estudios. El milagro más grande es el primero que se realiza con usted. Dice ahora el profeta, es el poder de Dios obrando en usted, cambiándolo, a una nueva criatura. Entonces usted sabe en su corazón que se ha efectuado una obra sobrenatural por medio de un ser sobrenatural. El asunto es que usted no va a ver los milagros de Dios si primero no ocurre el primer milagro, que es en usted. Pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos decir, de ese milagro yo soy testigo. Porque yo sé lo que era antes y sé lo que soy hoy. Sé que soy diferente a como era antes. No solamente en cuerpo que he envejecido, sino espiritualmente hablando, que es donde estamos hablando. Dice ahora el hermano Branham, mire, ese poder sobrenatural te cambió tu corazón, te cambió tus deseos, te cambió tu naturaleza, te vació todo el mundo y ahora te coloca en usted a Cristo, la palabra, en adopción. Ese es el primer milagro. Entonces, si a Dios le ha tomado 50 años para obrar ese milagro en mí, gloria a Dios que lo logró. Ahora, cuando reconozco de un Dios de milagros que ha hecho
O sea, el poder sobrenatural no es que estoy hablando de un Dios sobrenatural, sino que tengo una experiencia sobrenatural con un Dios sobrenatural. Ahora estamos dispuestos o en la posición para que Dios nos use para por medio de nosotros traer otros milagros. Pero el primero es en nosotros. Pero no es conformarte con ese, porque ese es el requisito para Dios cumplir el propósito por el cual estás aquí. Si ese milagro no se realiza en ti, nunca vas a ver los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie puede entender el reino de Dios ni entrar al reino de Dios, que es el reino de lo sobrenatural, si no nace de nuevo. Miren lo que ha sido. Ahora, Dios nos está echando colirio en los ojos para que veamos. Quizás usted pudiera decir, no, yo nunca he visto un ángel, ni un platillo volador, yo no he visto luces, no he visto nada. Pero, ¿has visto la mano poderosa de Dios cambiando tu vida? Ah, bueno, eso sí. Hello. Ese es lo importante. ¿Para qué yo quiero ver 500 ángeles o los montes llenos de carros de fuego? Y lo digo, nadie me lo va a creer. ¿Y de qué me sirve? ¿Y si veo luces que se mueven o veo sombras? No me ayuda de nada. Pero si puedo ver la mano de un Dios amoroso, tallándome, lidiando conmigo, y puedo mirar para atrás en mi vida y decir, wow, de veritas que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Antes bebía, antes fumaba, antes usaba droga, antes no me interesaban las cosas de Dios, antes no sabía nada de la Biblia, y ahora como yo me gozo, me salen las babitas cuando estoy viendo las escrituras y las voy entendiendo, y el corazón se me empieza a ir en taquicardia, a latir rápido, gloria, y se me paran los pelos. Mira, usted está en un reino, eso no era usted antes, eso es usted ahora. Te dirán, pero usted está hablando de emoción, es que mi Dios es vivo, y donde Él está hay emoción. Y toda experiencia con un Dios sobrenatural trae emoción. Pero yo no soy emocionado porque aquel juega de baloncesto y metió y donqueó un canasto, o el otro metió un jonrón, o aquel le metió puñetazos al otro y lo noqueó. Eso a mí no me emociona. Pero no me pongo a hablar la palabra de Dios y me puedo amanecer fácilmente. Y un regocijo y un gozo, y me voy a acostar y todavía está esa mente, citas por donde quiera. Usted no puede fabricar eso. Eso usted no lo puede manufacturar. O existe o no existe. Gloria a Jesucristo. ¿Por qué de pronto usted prefiere estar con estas personas, hermanos y hermanas, que los llamamos hermanos y hermanas, dejando nuestras familias carnales? Porque ya no tenemos nada excepto una sangre, consanguinidad en el mundo natural. Sin embargo, usted da su vida por personas que nunca antes conoció. Y cuando ellos se duelen, usted se duele. Por mi causa dejarán padre y madre, pero yo les voy a dar otros padres y otras madres y hermanos y hermanas y familiares. Y ahí es donde usted ve el amor de Dios entre cada uno de nosotros. Y cuando usted ve que falta un miembro, es como si algo suyo faltara. Y cuando uno se duele, es como si usted le estuviera doliendo. ¿Sí? Eso es el poder sobrenatural de Dios. Ahora dice, después que tú has reconocido que un Dios sobrenatural obrando en tu vida, dice, ahora segundo, el milagro va a venir por medio de usted. Dice, usted tiene que obedecer la palabra. Mire qué tremendo. La Biblia es nuestro profeta hoy. Estoy citando. ¿Qué es la Biblia? La palabra. ¿Qué es la palabra? Cristo. ¿Quién es el profeta de este día? Cristo. Un profeta es un maestro. Entonces, lo que diga tu maestro, tú lo vas a obedecer. ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando fallamos en una pequeña cosita? Porque algo dentro de nosotros no quiere desobedecerlo. Nuestro deseo es servirle 100%. Eso que dijo un profeta, obediencia total a la palabra. Por eso es que yo no me permito un pequeño error.
Y me siento como un gusano cuando los cometo. Pero Dios sabía que yo los iba a cometer. Mientras voy caminando, cometo errores. Pero la sangre sigue fluyendo, cubriendo esos errores. Dios ya lo sabía. Él me perdonó ante la fundación del mundo. Los que cometí, los que estoy cometiendo y los que voy a cometer. Porque voy a cometer errores en mi caminar. Porque sigo aprendiendo. Gloria a Jesucristo. Dice, usted obedezca la palabra. Dios se va a encargar de lo demás. El hermano Zacarías no es el que va a hacer un milagro. Ninguno de nosotros puede sanar a nadie. Dios no te pide que tú hagas sanidades ni milagros. Él lo que pide es que te dejes usar por Él. Porque está escrito, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿cómo Dios va a poner su mano? La mano de Él es la tuya. Y te va a decir, pasa por aquí, pones la mano. Pusiste la mano y seguiste caminando. Y ese fue sanado. Y la gloria es para Dios. Y tú sigues por allá y lo ves brincando y saltando. Gloria a Dios, ¿qué pasó? No lo sé, pero mira, ahora puedo caminar, ahora veo, ahora puedo escuchar, ahora tengo esto, ahora tengo lo otro. Y tú te escondiste. Porque tú no buscas la gloria tuya, buscas la gloria de Dios. Vuelve y dice, sí, tome a Dios en su palabra, obre según la promesa, sin importar lo que suceda. ¿Cuál es el temor que tenemos? Pues de que yo ore por un enfermo y no sea sanado, de que ore por esto y no ocurra un milagro. Pero ¿qué me está diciendo ahora la santa palabra? Olvídate de tú si va a ocurrir o no va a ocurrir. Toma a Dios en su palabra. Obra según la promesa. Promesa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Si pones tu mano sobre los enfermos, serán sanados.